Mucho gusto, mi nombre es Marisol Quito-Isaca, soy estudiante de sexto ciclo de la Universidad Católica de Cuenca, de la Facultad de Psicología Clínica. A continuación les voy a dar una pequeña introducción a lo que es la planificación del proceso psicoterapéutico, mediante el cual va a ser una herramienta muy útil para los próximos ciclos en los que ustedes estén. Es una herramienta muy eficiente para cualquier uso dentro de lo que es el proceso psicoterapéutico y nos va a ayudar mucho más a dar apertura a lo que es el trastorno que tenga la persona o el paciente a la que le estemos yendo a realizar esta guía, que es la guía número 5 del proceso de SEAPSI, ¿ya? A continuación voy a compartir la pantalla para que tengan mucho más conocimiento y mediante diapositivas sepan un poco más a amplitud de lo que se va a tratar. Pues bien, como les había mencionado, la planificación del proceso terapéutico está dividida en 4 partes, ¿ya? La primera, que es la formulación del proceso del trastorno o problema. En esta parte es muy importante, las cuales las vamos a tocar a profundidad después de dar este pequeño mapa conceptual en el cual se da una apertura mucho más completa, ¿ya? La segunda es la formulación dinámica de la personalidad. En esta prosigue por la tercera, que es el señalamiento de los objetivos, y la cuarta, que es el señalamiento de las técnicas. Un dato muy importante es que tanto en el señalamiento de las técnicas como de los objetivos van a estar divididos en 2 subsistemas. En la de objetivos se divide con relación al problema, con la sintomatología del trastorno y con la relación al conocimiento de su personalidad y generación de cambios. Esos son términos muy simples y muy básicos que se tiene que tener conocimiento. A continuación, vamos a hablar de lo que es la planificación psicoterapéutica. Bueno, en sí, la planificación psicoterapéutica es un procedimiento que ayuda a evitar improvisaciones y aplicaciones subjetivas. Es una herramienta muy útil porque nos va a ayudar a que no estemos con interrogantes al momento de realizar el proceso, sino al contrario, nosotros ya tenemos como más o menos un esquema en el cual nos vamos a tener que basar para que haya una formulación de problema y la formulación de la personalidad. Aquí claramente pueden ustedes observar que para llegar a la formulación de la personalidad y las demás técnicas y todo lo demás que les mencioné que era dentro de la planificación psicoterapéutica, se van entrelazando. No es que si no hago la una, no importa, no, al contrario, todas van unidas en un hilo y es como una cadena la cual no puede ser rota porque la una va a depender de la otra, ¿ya? Tanto los objetivos como técnicas serán discutidos con los clientes o pacientes de tal forma que se consiga cumplir con sus expectativas. Cabe destacar que uno no puede tomarse arbitrariamente el proceso y decir, usted tiene que seguir tal y tal norma, sino al contrario, nosotros tenemos que dar la apertura a que el paciente tenga conocimiento de lo que se va a trabajar y todo lo demás, y que él también en cierto punto reconozca cuáles son los puntos que se van a tratar. Él también tiene que dar su punto de vista, no es que solo uno como psicólogo o como psicoterapeuta tiene que dar a conocer, sino él también forma parte de este proceso. Por esa razón es una planificación en la cual va a interactuar tanto el paciente como el psicólogo, ¿ya? Como primera está la formulación dinámica del trastorno o problema. Bueno, en esta parte es muy importante porque dentro de un caso siempre va a haber lo principal, la idea, como decir, de una oración que hay, una idea general, una idea principal. Por esta razón es una parte muy fundamental lo que es el primer punto, por algo es como el primero, ¿no? Entonces, en esta parte lo que se va a tratar es de conocer el problema. ¿Cuál fue el origen o por qué razón surgió el problema? ¿Ya? Es muy importante conocer este punto, puesto que en base a este va a desarrollarse todo lo que les vine mencionando. Como les digo, el esquema tiene que venir de esta manera. ¿Qué es la formulación dinámica de un trastorno o problema? Interrelación dinámica desde la perspectiva integrativa del trastorno o problema con los factores precipitantes, determinantes, predisponentes y mantenedores. Aquí, como les mencionaba, aquí esta parte es en donde nosotros conocemos o damos a conocer también al paciente
de por qué razón es que surgió el problema, por qué razón surgió el trastorno. Un ejemplo, si el paciente dice que tiene mucha ansiedad, le da mucho estrés y todo lo demás, hubo algo que desencadenó todo esto. Entonces, eso es lo que vamos a ubicar en este punto. Nosotros tenemos que identificar qué fue lo que dio origen a ese problema. Aquí les pongo un ejemplo. Emilia presenta un trastorno disociativo de la motilidad. Perdió el movimiento de sus miembros inferiores, paraplegia, desde hace 3 semanas a consecuencia de infidelidad hacia su esposo. Conflicto que no ha podido resolverlo desde hace 1 año. Entonces ahí nosotros claramente podemos conocer cuál es el trastorno, cuál es el problema central, cómo surgió este problema y es lo que nosotros vamos a trabajar. En la formulación dinámica de la personalidad, ahí damos mucho más amplitud en base a los datos obtenidos mediante la entrevista previa, los datos en los cuales nosotros identificamos el genograma, las bases, la historia en sí del paciente. Nosotros ya conocemos la historia y en base a la historia vamos desglosándola, ¿ya? Lo que es la formulación dinámica de la personalidad, nosotros en base a las características, los criterios diagnósticos también que van dentro del DSM-5, que es muy importante, podemos dar conocimiento de cuál es la dinámica de la personalidad, cuál es la personalidad de nuestro paciente. En el caso de esta mujer, ya le vamos a dar más o menos una apertura de lo que es la personalidad. Como les mencionaba, la descripción dinámica de la personalidad vinculada con procesos de desarrollo, estilos cognitivos y formas de afrontamiento afectivo y comportamental, características esperables en el paciente cliente. Este es un punto muy clave, como les mencioné, porque no es solo lo que vemos en la historia, también es lo que se presenta en ese momento. Si nosotros vemos a una persona que está moviéndose constantemente y en base a eso también le unimos a la información que nos brindó, vamos a poder automáticamente determinar de una manera mucho más eficaz lo que es la formulación dinámica de la personalidad. En esta parte, lo que vamos a ubicarle, como ustedes bien conocen, no toda persona tiene un trastorno de personalidad. Muchos tienen solo rasgos de un tipo de personalidad, de otro y de otro. Son rasgos. Entonces hay que aprender también a diferenciar entre rasgos y un trastorno. Bueno, dentro de la formulación dinámica de la personalidad del paciente que les mencioné anteriormente, la estructura de personalidad primordial es de tipo afectiva, con predominantes de rasgos histriónicos encontrados en su desarrollo personal, ausencia de figura paterna y sobreprotección, manera que generan un estilo comportamental de constante búsqueda de atención. Se aprecia como parte de sus características expresión facial de emociones, acercamiento social cómodo, cognición, conductas invadidas por el afecto. Extroversión con búsqueda permanente de estimulantes externa, desinhibición y rápida movilización de sus sentimientos y comportamientos. Esto también es un punto muy clave. Ustedes, como pueden darse cuenta aquí, la personalidad, no es que solo decimos, no, este paciente tiene una personalidad, un rasgo de personalidad histriónico. No, sino tenemos que dar por qué razón es que es histriónico, cómo se originó también la personalidad. No es que solo ponemos el nombre, sino tenemos que detallarlo y especificar por qué razones es que tiene este rasgo de personalidad, qué criterios cumple y por qué razón dentro del caso es que este paciente posee este tipo de rasgo o esta personalidad. En el esquema de desarrollo, como les mencioné, aquí es una pequeña imagen en la cual ustedes más o menos pueden analizar cómo va a ser esta parte de la dinámica de la personalidad. Escribir la personalidad, relacionar la personalidad con los componentes históricos de su desarrollo, organizar los esquemas cognitivos de acuerdo a la personalidad, describir dinámicamente las características del paciente-cliente que son deseables para el proceso psicoterapéutico. Esa es una parte muy importante porque nosotros lo que queremos es ayudar también a resolver un poco el conflicto de su personalidad. Tampoco, o sea, como muchas veces han mencionado muchos docentes también, es importante recalcarlo, no es que solo cuando llega el paciente, no es que solo llega con un problema.
él piensa o considera que es un problema, pero al momento de que se comienza a realizar la entrevista, al momento que se comienza a desarrollar todo el contexto de la historia, a veces ese problema no es precisamente el que se tiene que trabajar, sino hay muchos problemas atrás que ya viene alargando y que se convierte en uno solo y que complementa con todos la sintomatología que presenta el paciente. Entonces es muy importante por esa razón conocer la historia del paciente, la historia clínica y hacerlo todo un contexto para poder tener conocimiento amplio de lo que se está yendo a trabajar. No podemos solo, viene y dice, sabe, me duele la cabeza, tengo mucho estrés, y solo quedarnos con esa idea. No, nosotros tenemos que ir más allá, buscar más información y relacionarla y irle haciendo un plan de tratamiento también para el paciente, que luego va a darse. Lo que es muy importante son las metas del proceso. En las metas del proceso nosotros, no solo nosotros vamos a tener una meta para el paciente también tiene objetivos, tiene metas y también tenemos que escucharlas y hacer un asesoramiento, cabe destacar, asesoramiento en el cual vamos a guiar más o menos al paciente. No vamos a decir, nosotros obligatoriamente no tenemos que dar, decir o afirmar o estar 100% seguros porque también depende de él. Entonces nosotros también tenemos que dar darle todo también la parte de él, que él tiene que trabajar. Nosotros solo somos un apoyo, solo somos alguien que vamos a guiarle, pero no vamos a estar constantemente con él, porque a veces no solo se va a trabajar en el consultorio, también se tiene que trabajar en la casa. Entonces, por esa razón es muy importante esto. Información se analiza en el asesorado conjuntamente, ¿qué se puede hacer? Negociación para establecer objetivos de mutuo acuerdo, contrato. Asesor, buscar una mejor condición para el sujeto, será la eficiencia posible de sus intervenciones. El asesorado compromete constancia, voluntad, regularidad y disposición. El contrato abierto puede modificar conforme avanza el proceso y las metas deben ser reales y no forzosas. Para el sujeto, tener un tiempo para evaluarlo, corto, mediano, largo plazo. Aquí es muy importante también lo que son el tiempo, la duración y la voluntad. Entonces nosotros al momento de que ya vamos a trabajar con un paciente tenemos que plantearle todo esto, metas que se quiere proponer él, metas que nosotros también le estamos ofreciendo y que él tiene que ser constante, que no puede al momento de que ya se aburrió la primera semana, no puede dejarle. Entonces por eso se le pone todos los puntos o como se diría comúnmente, todas las cartas sobre la mesa para que él también tenga conocimiento de lo que se va a trabajar, de cómo se va a trabajar y que no es algo al azar, sino que se da debido a situaciones y al proceso que va avanzando. En base, hasta puede disminuir el tiempo, puesto que el paciente puede ir de una forma mucho más rápida, es mucho más eficaz, otras veces puede alargarse el tiempo. Entonces, todos esos puntos hay que ponerlo y decirle al paciente. No hay que solo arbitrariamente decirle, no, usted tiene que seguir este proceso obligatoriamente. No, el paciente tiene la opción de aceptarlo o no. El tercer punto, que también es muy importante, son el señalamiento de los objetivos. Deben responder a las necesidades individuales del cliente, deben ser realistas y alcanzables, deben ser específicos, donde se escriban conductas que deben instaurarse, incrementarse, eliminarse o reducirse. ¿En qué situaciones y con qué frecuencia, duración o intensidad? Deben suponer una resolución o al menos una mejora sustancial de los problemas. Deben ser acordados con el cliente y no impuestos por el terapeuta. Es lo que les he venido mencionando constantemente. Un terapeuta o un psicólogo clínico en este caso no debe decirle o forzarle al paciente. El paciente por su voluntad, en base a la información que ustedes están dando, tiene que él dejarse llevar por lo acordado. No tiene que ser, por ejemplo, tampoco nos vamos a plantear unos objetivos que son irreales y decir, no, usted en unas 3 sesiones usted ya está totalmente curado, como decirlo, entre comillas. No, al contrario, uno tiene que ser realista y ponerle, como les mencioné, las cartas sobre la mesa, especificar absolutamente todo. No tiene que quedar nada para que el paciente mismo esté seguro de querer tomar esto y reducir así su conflicto, ¿ya?
como les dije, a veces lo que se trata dentro de esto señala constantemente dentro de los objetivos es que lo que vamos a tratar es tanto de instaurar, de incrementar, de eliminar o reducir la conducta que nosotros estamos viendo que es la indeseable por el paciente en sí, la que no le gusta, lo que él quiere modificar. Por esa razón es importante conocer su historia, sus antecedentes, para poder tener conocimiento de qué objetivo se va a plantear con el paciente. Estos son más objetivos en los cuales nosotros planteamos para reducir, para arraigar todo eso, lo que le afecta al paciente, ¿ya? En estos están divididos en dos partes, los generales y los específicos. Los generales son dependientes de la asesoría y la corriente, y los específicos adaptados a cada paciente. ¿Por qué se menciona eso? Porque hay generales en los cuales obligatoriamente se tienen que tomar, o sea, no obligatoriamente, pero sí llevan, como decir, un esquema específico, ¿ya? En el cual, por ejemplo, el tipo de corriente, si vamos a utilizar terapias cognitivos conductuales, si vamos a utilizar el humanismo, la Gestalt, entonces son corrientes en las cuales son importantes y que ya son dependientes de la asesoría o de la que se va a tomar. Pero hay específicos en donde el paciente hay que comprobar si él puede cumplirlos, si están al alcance también del paciente, entonces eso ya van adaptados a cada paciente, porque como sabemos, cada persona es una en todo el mundo, cada una es un mundo, ¿ya? Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que plantear y conocer que muchas personas no van a reaccionar de la misma manera al mismo tratamiento o la misma técnica que se le aplique, sino van a ser diferentes, ¿ya? Nuevamente volvemos a esta pirámide. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento, que son la formulación del problema, del trastorno y que da consigo a la personalidad. Estas están muy unidas, puesto que en base a la una va a depender la otra. Si nosotros no conocemos el problema, si nosotros no conocemos el trastorno, no vamos a conocer el tipo de personalidad, no vamos a conocer qué técnicas aplicar, no vamos a conocer absolutamente nada del paciente. Por esta razón es muy importante tener en cuenta esta pirámide en la cual nosotros nos vamos a guiar más o menos de que cada uno de los pasos son muy importantes irlos cumpliendo y de una manera eficaz. Como les digo, tanto las técnicas de asesoramiento con la formulación del problema están sumamente ligados con los objetivos de asesoramiento. La formulación del trastorno con las técnicas sintomáticas que vamos a ver a continuación son ligadas a los objetivos sintomáticos. Y lo que es la formulación de la personalidad con las técnicas de personalidad son con los objetivos de personalidad. Cada una es diferente. Los objetivos de asesoramiento están ligados más directamente a darle conocimiento al paciente, explicarle cómo va a ser el proceso. Los objetivos sintomáticos es cómo vamos a reducir los síntomas que el paciente presenta, por ejemplo, sudoración, dolor constante de la cabeza, sintomatología en general, ¿ya? Y los objetivos de la personalidad, cómo vamos a disminuir las conductas que son irrelevantes y las que no deben estar presentes dentro del paciente. Los objetivos de asesoramiento, asesorar para la resolución de conflictos y de problemas intrapersonales, resolver conflictos interpersonales y promover el crecimiento personal. En este objetivo lo que se trata de cumplir es que la persona se sienta con un bienestar único, que se sienta feliz, como decirlo comúnmente, pero que se sienta con un crecimiento en el cual no hayan obstáculos, ¿ya? Entonces, por esta razón es lo principal que se plantea, son los objetivos de asesoramiento. Otro está lo que son los objetivos sintomáticos. Los síntomas, como bien sabemos, son lo que siente la persona, lo que la sintomatología, que tanto a veces no solo está presente cuando lo vemos nosotros directamente al paciente, sino a veces también él lo siente. Entonces, por esta razón, tenemos que tratar de resolver no solo ese conflicto interno que tiene, sino también nosotros lo que podemos observar. O sea, nosotros tenemos que buscar el bienestar del paciente. En el objetivo sintomáticos está lo que es el apoyo emocional, disminución o eliminación de síntomas específicos, disminución o eliminación de problemas comportamentales y adquisición de conductas adaptativas. Nosotros aquí vamos a buscar que
un apoyo emocional para el paciente y el cual se vaya reduciendo esta sintomatología. También que haya una adquisición de nuevas conductas y que se adapten al paciente, ¿ya? Por último, dentro de lo que es de los objetivos, están los objetivos orientados a la personalidad. Aquí es muy importante, aquí está mejoramiento del awareness. En este hace referencia a lo que es la conciencia, mejoramiento de la conciencia. La adquisición del Einstein hace referencia a la visión. Y la flexibilización de la personalidad, la reevaluación cognitiva de las experiencias pasadas y optimización de los rasgos de personalidad. Aquí lo que más vamos a trabajar son la personalidad, directamente con la personalidad, las conductas, la conciencia en la cual no esté presente el paciente, la visión, él tal vez tenga una visión muy distorsionada de lo que normalmente es. Cabe destacar que hay que guiarnos mucho, como les dije, en lo que es la historia clínica para dar esta perspectiva. Tal vez algunas conductas para nosotros puedan parecer erróneas, pero para el paciente él se siente cómodo. Entonces lo que hay que trabajar directamente es que la personalidad de él esté flexible, no se centre o no se encierre en una zona de confort en la cual no puede salir, sino hay que optimizar los rasgos de personalidad, ¿ya? Por último está lo que son el señalamiento de técnicas, el cual hace referencia a la aplicación de técnicas de acuerdo a la problemática o de acuerdo a lo que esté afectando en sí. Nosotros cada rama, cada parte de la psicología consta de la gestal, de la humanista, de la técnica de cognitivos conductuales, psicoanalítica. Entonces ya depende del paciente y depende de qué tratamiento, en cierto punto tratamiento, le queremos dar al paciente, qué técnica podemos aplicar para que él mejore. Ya digo, muchas técnicas no son solo para trabajarlas en el consultorio, al contrario, se las trabaja muchas en la casa o en el hogar. Son muy factibles algunas las cuales se pueden trabajar en el hogar, como son meditación, y muchas. En general existen demasiadas técnicas que nos van a ayudar a que el paciente tenga un bienestar en su salud. Los factores que determinan el empleo técnico: paciente, terapeuta, cuadro clínico, experiencia anterior, facilidades tecnológicas y condiciones socioculturales. Son muy importantes todos estos factores que intervienen, puesto que, y como pueden ver, principalmente está el paciente, porque de él va a depender absolutamente todo que este proceso se dé adecuadamente. El terapeuta influye, pero él para denominarle una técnica que le sirva. Tampoco vamos a dar, porque existen muchas técnicas, unas técnicas que ni siquiera están adecuadas a lo que él está pasando. Nosotros tenemos que dar unas técnicas específicas, indagar, tener nosotros también conocimiento como del cuadro clínico que presenta, porque algunas técnicas pueden parecer que están directamente relacionadas al paciente. Por ejemplo, una técnica de ansiedad puede ser de relajación, de meditación, pero algunos pacientes no van a aceptarla. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que ver el cuadro clínico del paciente para, en base a ese, nosotros darle la técnica. La experiencia anterior, puesto que nosotros, en base a las anteriores experiencias clínicas que hayamos tenido, otros pacientes reaccionaron de tal manera, entonces nosotros tenemos que basarnos un poco en esa información y ver más o menos en qué balanza le podemos poner esa técnica al paciente. Las facilidades tecnológicas es muy importante también, porque la tecnología actualmente dentro del área de la psicología es muy importante y está fomentada hay varias técnicas que también se funcionan mediante lo que es la tecnología, mediante conocimiento también. No podemos dar una técnica que ni siquiera hemos intentado, puesto que no sabemos lo que va a reaccionar. Muchas técnicas en ocasiones dejan espacios abiertos o emociones translúcidas que el paciente, estando en su casa, nosotros no podemos ayudarles a cerrar esa brecha que queda abierta. Entonces nosotros tenemos que conocer perfectamente estas partes. Las condiciones socioculturales también son importantes, puesto que algunas técnicas para el paciente no sean las adecuadas, puesto que no están de acuerdo a su cultura, no concuerdan con esto. Entonces nosotros tenemos que trabajar en todas estas partes, ¿ya? Aquí también constan 3 partes: el asesoramiento, la sintomatología y las personalidad.
En el asesoramiento vamos a explicar lo que es la resolución del problemas en conflictos interpersonales y frustraciones, resolución de conflictos familiares e interpersonales o negociación y modificación de actitudes. Aquí nosotros vamos a dar un asesoramiento con el paciente, más o menos lo que va a trabajar las técnicas, cómo van a trabajar, cómo van a ser situadas. Damos una amplitud mucho más general. También pedimos que él, si está de acuerdo con trabajar con estas técnicas, que es muy importante. Otro lado son las técnicas que van a trabajar directamente con las sintomáticas, con la sintomatología. Aquí están, relajamiento muscular, relajamiento con visualización, técnicas sugestivas en vigilia, técnicas sugestivas en sueño sugerido, procedimientos conductuales y aportes de otras corrientes. Ya les digo, existen un sinnúmero de corrientes, un sinnúmero de técnicas que van a ser adecuadas para cada caso. No hay que atormentarle con técnicas que a veces ni siquiera sirven, que ni siquiera ayudan. Por esa razón hay que tener conocimiento previo de las técnicas que se tienen que aplicar, las técnicas que van a ser adecuadas para cada caso. Y en esto se va a poner, por ejemplo, vamos a utilizar una técnica de relajamiento muscular. Debido a esto vamos a tratar de disminuir la ansiedad. Entonces nosotros tenemos que poner la técnica y especificar qué es lo que se va a trabajar con esa técnica. Especificar qué puntos va a tocar, qué va a disminuir de la parte de la sintomatología. Especificarle eso tanto al paciente como en el escrito que nosotros vamos a realizar en el informe. El informe tiene que estar adecuado con los parámetros adecuados. No es que solamente ponemos una flechita y decimos esto va a solucionar tal cosa. No, tiene que estar con una forma formal en la cual también otros terapeutas que, por ejemplo, el paciente ya después vuelve a caer, tienen una historia clínica y van a tener conocimiento de qué terapias ya se aplicaron, ¿ya? También va a trabajar lo que es la personalidad, como les mencioné, con procedimientos cognitivos, procedimientos constructivistas, técnicas retrospectivas, análisis de significados y análisis de rasgos de personalidad. Dentro de esto es muy importante conocer cada uno de los rasgos de personalidad, puesto que en base tal vez a algunos rasgos que están inadecuados, se puede ir trabajando y procesando mediante las técnicas. Ya digo, no todas las técnicas son iguales, por ende hay que tener conocimiento de qué técnica se aplica si hay un rasgo histriónico de personalidad y así sucesivamente. Si hay distintos tipos de rasgos, nosotros vamos a tratar de trabajar en cada uno de ellos específicamente con distintas técnicas, las cuales tampoco tienen que ser acumuladas una encima de otra, de no por sesiones, mediante un proceso en el cual se planifique con el paciente, ¿ya? Porque con él va a ser toda esta valoración. Aquí podemos ver un ejemplo que traté de lo que es de la primera persona que mencionamos, que es lo que se va a tratar en señalamiento de objetivos. Ahí solo no es necesario cumplir todos estos, como antes les mencioné. Algunas personas no tienen necesidad de trabajar lo que es su personalidad. No vamos a modificar una personalidad que está correcta, que está adecuada para la persona. Si no, se trabajaría solo si es que el paciente y ustedes en conjunto creyeron conveniente trabajar, si se ve que hay una problemática en la persona. Caso contrario, no es necesario. Solo se trataría de disminuir lo que es la sintomatología. Entonces, eso es muy importante recalcarles porque algunas personas creen que es necesario cumplir los 3 parámetros. No. El asesoramiento obligatoriamente que se le va a dar a conocer al paciente, pero la sintomatología y la personalidad, eso ya va a depender de cada paciente. Por ejemplo, algunos pacientes vienen solo porque se sienten mal internamente, sintomáticamente. Entonces, nosotros solo trabajamos en la parte sintomática. Si no vemos problemas en la personalidad, no tenemos que trabajar, no tenemos que tocar algo que no está afectado, porque nosotros podemos hacer mucho más daño y como bien sabemos, estamos trabajando con personas y por esa razón hay que tener mucha precaución. En sintomáticos, recobrar la movilidad de sus piernas, suprimir sintomatología ansiosa. Eso es lo que se va a trabajar. En la personalidad, conocimiento y flexibilización de rasgos de personalidad y nada más. Esos son los objetivos principales que se va a tratar. Lo que queremos es que recobre la movilidad de sus piernas, que se suprima la sintomatología ansiosa y en la personalidad que tenga un conocimiento y flexibilidad de rasgos de personalidad. Es los objetivos. Por otro lado, las técnicas que se van a utilizar en los síntomas para disminuir los síntomas que mencionamos anteriormente,
¿Qué se va a trabajar? Procedimientos de sugestión en estado de sueño sugerido. Y en personalidad, procedimientos cognitivos constructivistas. Entonces, vuelvo y repito, aquí solo es un pequeño ejemplo de lo que es el caso que les mencioné, pero nosotros tenemos que especificar por qué se va a trabajar, qué va a ayudar el procedimiento de sugestión en el estado de sueño, qué puntos va, cómo es, procedimiento, sugestión en cada, sugestivos en estado de sueño sugerido, va a trabajar con recobrar la movilidad de sus piernas, suprimir sintomatología ansiosa de tal y tal manera. Especificamos la técnica que vamos a tratar. Personalidad, conocimiento y flexibilidad de rasgos. Vamos a trabajar con procedimiento cognitivo constructivista de tal y tal manera en tal y tal sesión. Entonces es muy importante recalcar todo esto.